Bueno, a ver, vamos a hacer una prueba del primer ejercicio. Vamos a tratar de resolver esto. Nos dice sea la función g en dominio de g en real es tal que g de x sea igual al seno de menos 2x menos 1 sobre 4x cuadrado menos 1 cuando x es menor a menos 1 medio. Y también 2 elevado a la 1 sobre x menos 0,5 cuando x es mayor o igual a menos 1 medio. Bueno, acá de arranque ya es muy probable que nosotros tengamos una discontinuidad esencial de salto infinito en esto. Entonces, nuestro dominio de G van a ser todos los reales menos, y vamos a comenzar por un medio, porque acá se va a hacer cero. Y después acá habría que hacer un análisis de casos hipotéticos que nos puedan llegar a surgir en el medio, que no creo que haya mayores alteraciones. Así que bueno, por ahora lo vamos a dejar ahí. Bueno, vamos a empezar a redefinir esta función porque lo único que nos interesa en primera instancia es sacarnos el seno y evaluar las discontinuidades en estos casos. Entonces, nuestro límite de x tendiendo a menos un medio por izquierda de g de x tiene que ser igual a nuestro límite, tiene que ser igual a g de menos un medio, dado que esta función se encuentra exactamente en este valor de acá. Entonces, nuestro g de menos un medio va a ser igual a 2 elevado a la 1 de menos un medio menos un medio. Esto nos va a dar, esto de acá nos va a dar 2 elevado a la menos 1, porque menos un medio nos va a quedar menos 1, esto se va a hacer 1 sobre menos 1 nos va a quedar menos 1, y por lo tanto esto nos va a quedar un medio. Por lo tanto, g de menos un medio nos va a quedar un medio. Bien, y después, esta función nos tiene que quedar exactamente igual que esta en teoría si existe continuidad. Por lo tanto, vamos a tratar de chequear ese caso. Vamos a hacer límite de x tendiendo a menos un medio de seno de menos 2x menos 1 sobre 4x cuadrado menos 1. Bueno, esto se puede reescribir de otra forma. Límite de x tendiendo a menos un medio de seno de menos 2x menos 1 por diferencia de cuadrados. Este se puede reescribir de esta forma como 2x más 1, 2x menos 1. Entonces lo vamos a escribir de esa forma. 2x más 1, 2x menos 1. Bueno, esto va a tender a 0. Esto va a tender a 0. Vamos a tener una indeterminación. Así que directamente vamos a tratar de salvar ese límite. Para salvar el límite tenemos que hacer límite notable del seno. Que el límite notable del seno, ahora lo voy a escribir, nos tiene que quedar 1. Entonces seno de menos 2x menos 1 sobre 2x, voy a reescribir la función, de 2x menos 1. El límite notable del seno es seno de x sobre x, esto da 1. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para que, o bien, multiplicamos y dividimos por esto de acá, para que lo tengamos en el denominador, que igual nos quedaría otra vez un infinitésimo que tendríamos que sacar de alguna forma, o bien evaluamos alguna de estas posibles opciones y le hacemos algún cambio. En este caso vamos a tomar el 2x más 1, que esto se puede reconvertir como menos 1 por menos 2x menos 1. Y ya tendríamos el problema arreglado porque ya tendríamos esto de acá que estamos buscando. Entonces, vamos a pasarlo, vamos a poner límite de x tendiendo a la menos un medio de seno de menos 2x x menos 1 sobre menos 1
2x, perdón, menos 2x menos 1 de 2x menos 1. Bien, y ahora dividimos el límite, ponemos límite de x tendiendo a menos un medio de seno de menos 2x menos 1 sobre menos 2x menos 1, y obviamente lo tenemos que multiplicar por el límite de x tendiendo a menos un medio de 1 sobre, y lo que nos falta acá, que es menos 1 sobre 2x menos 1. Que no importaría si pusiéramos menos 1 o no, sino que directamente podríamos ahorrarnos el 1 y poner un menos adelante, pero en este caso lo vamos a dejar igual. Bueno, acá nos va a quedar 1 como límite notable 1. Y entonces ahora directamente podemos reescribir esta función como límite de x tendiendo a menos un medio de 1 por límite de x tendiendo a menos un medio, sobre 1 de menos 1 de 2x menos 1. Bueno, eh, ahora como tal podríamos directamente evaluar toda la función. Entonces nos va a quedar, voy a pasarla acá abajo, nos va a quedar 1 por 1 sobre menos 2 por menos un medio menos 1. Entonces estas dos partes de acá se van a simplificar. Nos va a quedar 1 sobre menos 1 menos 1. Y nos va a quedar 1 sobre menos 2. Y nos va a quedar un medio, que es exactamente igual a g de menos un medio. Y por lo tanto, ahí tenemos una continuidad. No existe una discontinuidad de saltos, no existe nada. Tenemos ahí ya salvada la indeterminación. Asíntotas no vamos a tener. No van a haber asíntotas en este caso, por lo menos en esta partecita de acá, porque como nuestro límite en esta función no lo permite, o sea, no hay ningún caso en el que nosotros podamos llegar a un punto más alto con el cual al hacer esto nos dé 0, ni acá tampoco, porque menos un medio no está incluido en esta función, entonces no existen asíntotas verticales. Lo que sí podríamos evaluar es si, yendo al infinito, existe alguna asíntota. Al menos infinito sería. Entonces, para determinar si existe asíntota horizontal, límite de x tendiendo a menos infinito de seno de menos 2x menos 1 sobre 4x cuadrado menos 1. Esto no existe, por lo que tendríamos que aplicar teorema del sándwich, que el teorema del sándwich lo único que te dice es, ok, sepárate el seno o el coseno, que es indistinto, y esto de acá, porque este sí es un infinitésimo, este te va a tender a infinito, pero esto, si yo lo divido de esta forma, que esto igual siempre respeten los corchetes, 4x cuadrado menos 1, si yo lo hago de esta forma, entonces todo esto va a tender a 0, y por lo tanto tenemos una asíntota horizontal de y igual a 0 para x tendiendo a menos infinito. Bueno, y podríamos evaluar lo mismo con esto de acá. Asíntota horizontal para x al infinito, al más infinito.
de 2 de elevado a 1 de x menos 0,5. O menos 1/2, que le voy a poner lo mismo. Bueno, al tender a más infinito, esto nos va a quedar 0. O sea, esto nos va a quedar 0. Porque infinito menos algo, no importa, nos da infinito. Entonces 1 sobre infinito nos va a quedar 0. 2 elevado a la 0 nos va a dar 1. Y por lo tanto, nuestra asíntota horizontal para x tendiendo al más infinito va a ser y igual 1. Bien. Y ahora tenemos que estudiar la discontinuidad en un medio, que era la que yo decía. Bueno, y ya está. El dominio de nuestra función se va a quedar en un medio porque es la única que nos está rompiendo los huevos. Bien. Si yo hago límite de x tendiendo a un medio de 2 de 1 elevado a la x menos 0,5, acá pasan dos casos particulares. Si bien siempre queda este 0, o sea, esto siempre va a tender a 0, no es lo mismo que yo haga de menos 0,00000000001, que esto te va a quedar, o sea, esto va a tender a menos infinito, que me quede 0,0000001, que esto va a tender a infinito, porque 1 dividido algo muy chiquito se va a ir muy arriba. Entonces, hay que dividir casos. Si yo hago límite de x tendiendo a un medio por derecha, de 2 de 1 sobre x menos 0,5, esto va a tender a 0 positivo. Por lo tanto, esto va a tender a infinito, a más infinito. Y eso quiere decir que va a ser 2 elevado a un infinito, y esto va a tender a infinito. Y luego, mi límite de x tendiendo a un medio por izquierda de 2 elevado a la 1 sobre x menos 0,5. Esto va a tender a 0 negativo porque no va a llegar hasta el 0,5 y por lo tanto, todo esto va a tender a menos infinito, que lo que va a hacer es, ok, yo como tengo acá un menos, esto me lo va a dar vuelta. ¿Y qué es lo que pasa? El denominador crece más rápido que lo que crece el numerador. De hecho, el numerador siempre va a ser 1. Entonces esto va a quedar 1 sobre infinito y esto va a ser 0. Y por lo tanto, tenemos discontinuidad esencial de salto infinito para x tendiendo a un medio. Y esa sería la resolución completa del problema, me parece, si no me he olvidado nada. Bueno, bien. Y continuando con el desarrollo de otro de los problemas, de desarrollo que nos dice, sea f de x igual a multiplicando la raíz de x cuadrado más 5 sobre x cuadrado menos 3 más b por la tangente de x menos 2, hallar a y b reales tales que la recta tangente al gráfico de f en x igual a 2 sea 27x más y igual menos 72 igual a 0. Bueno, lo primero es, esta funcioncita de acá la podríamos despejar. Si ustedes la despejan, va a quedar, si la despejamos, va a quedar y igual a menos 27x más 72. Esta función yo la voy a llamar g. Yo la voy a llamar g de x. Si yo evalúo g en 2, que va a ser lo mismo que si yo estuviera analizando f en 2, porque a fin de cuentas están llegando al mismo punto,
nos va a quedar menos 27 por 2 más 72. Esto nos va a quedar menos 54 más 72. Esto nos va a quedar 18. Y si yo evalúo G', sin importar el punto que sea igual, porque justo porque esta es una recta tangente, pero de todas formas, nuestro f en prima en 2 nos tiene que dar lo mismo, entonces esto nos va a quedar menos 27. Bueno, una vez que nosotros hacemos eso, una de las primeras cosas que se puede hacer dentro de esta función, dentro de f en x de a, si quieren esto se le puede poner un corchete para no olvidarse, x cuadrado más 4, más 3 dice, o más 5, dice más 5, perfecto, más 5, sobre x cuadrado menos 3, más b de la tangente de x menos 2. Una de las cosas que se podría hacer directamente es, como ya sabemos cuánto vale g en 2, que es 18, entonces evaluamos directamente en 2, y nos va a quedar a de 4 más 5 nos va a quedar 9, porque 2 al cuadrado es 4, más 5 nos va a quedar 9. 2 al cuadrado nos va a quedar 4, menos 3 nos va a quedar 1. Más b de la tangente de 0. Esto nos va a quedar 18. Es igual a 3 o 3a. Más b por 0, porque la tangente en 0 es 0. Entonces 18 nos va a quedar igual a 3a. Y por lo tanto 6 va a ser igual a a. Listo, ahí ya con eso tenemos resuelto el problema de A, que no es eh, que ahora mismo no nos sirve de mucho, porque de todas formas tenemos que derivar esta función. Eh, como esto es una multiplicación y A es una constante, realmente no nos importa hacer la regla del producto en este caso, porque A nos va a quedar 0 si hacemos la regla del producto en una de las dos, entonces es indistinto. Directamente vamos a hacer la derivada del cociente este. Que nuestro cociente es x cuadrado más 5 sobre x cuadrado menos 3. Esto va a ser la derivada de todo esto, la derivada de este, va a ser el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, todo eso sobre el segundo elevado al cuadrado. Entonces, vamos a reescribir esta función. Va a ser, la voy a reescribir para que sea más fácil, x cuadrado más 5, elevado a un medio, que es lo mismo que hacer la raíz, sobre x cuadrado menos 3. Bueno, ahora sí, empezamos. La derivada de este, nosotros sabemos que si tenemos x cuadrado, esto se convierte en un 2x porque le baja este exponente acá y se le resta 1. Entonces vamos a aplicar la misma lógica. Este 1 medio va a bajar y se le va a restar 1. Entonces nos va a quedar 1 medio de x cuadrado más 5 de menos 1 medio, sin importar, sin olvidar lo que está dentro del paréntesis, porque tenemos que hacer regla de la cadena, lo vamos a multiplicar por 2x. Bien, y después tenemos que multiplicar por el segundo sin derivar, que es el denominador, entonces ya directamente nos queda de esta manera. Bien, luego, menos. Este derivado nos va a quedar menos 2x por x cuadrado más 5 elevado a 1 medio. Y ya está, no nos afecta mucho. Sobre, este es muy importante que lo tengamos acá en cuenta, menos x cuadrado al cuadrado. Listo. Ya derivamos ese, que es el que más problema nos podría haber causado. Entonces, vamos a reescribir toda la función. Nuestro f' derivado va a ser igual a de todo esto, de 1 medio de x cuadrado más 5 de menos 1 medio por 2x por x cuadrado menos 3 menos 2x de x cuadrado más 5, 1 medio, todo esto
x cuadrado menos 3 al cuadrado. Y el otro término que nos falta, que es la tangente de b, es b de la secante cuadrada de x menos 2. Que esto podría ser reescrito en realidad como b sobre coseno cuadrado de x menos 2. Bueno, y una vez que ya tenemos esto hecho, lo que podemos hacer es reescribir un poquito mejor la expresión esta para no complicarnos mucho. Que lo que haríamos sería f de x es igual a de 1/2. Y como esto, ahora, de 1 sobre 2 x cuadrado más 5, para tenerlo bien en claro, por 2x por x cuadrado menos 3 menos 2x de x cuadrado más 5 de 1/2 sobre x cuadrado menos 3 elevado al cuadrado más b de coseno cuadrado de x menos 2. Bueno, listo. Y ahora sí, evaluamos nuestra función prima que nos tiene que dar menos 27. ¿Era menos 27 o era 18? No, menos 27 nos tiene que dar. Entonces reemplazamos en 2. Reemplazamos con menos 2. Con 2, perdón. Nos tiene que quedar menos 27. Que este va a ser 6, porque ya tenemos el valor de a, sobre 1 por 2 por 2 por 2 cuadrado por menos 3. Sobre 2 de 9, porque este ya lo teníamos calculado, x cuadrado más 5 nos daba 9, menos 2 por 2, de 2 al cuadrado, por 2 raíz de 9. Sobre, bueno, este nos va a quedar 1, nos va a quedar 1 cuadrado. Coseno cuadrado de 0 nos va a quedar 1. Entonces, menos 27 va a ser igual a 6 sobre 4 por 1, nos va a quedar 4. 2 por 3, porque raíz de 9 es 3. 2 por 3 nos va a quedar 6. Menos 2 por 2 nos va a quedar 4. Por la raíz de 9, que es 3, nos va a quedar 12. Menos 12. Sobre 1. Más b. Y ahora, menos 27. Esto nos va a quedar 6. 2 tercios. Menos 12. Más b. Bueno, este va a quedar menos 27. Va a ser igual a 6 de menos 34 tercios más b. Esto se puede simplificar. Acá nos va a quedar 1, acá nos va a quedar 2. Menos 27. 2 por menos 34 nos va a quedar menos 68. Más b. Bueno, y ahora paso este menos 68 sumando al otro lado y nos va a quedar 41 es igual a b. Y listo. Ahí ya tenemos solucionado el problema de los dos problemas de desarrollo. Bueno, siguiendo con los puntos de desarrollo, ya con el multiple choice en realidad. Uy, ahí está. Dice, sea la función g en dominio de g en reales tal que y es igual a g de x, que tiene asíntota x igual a a. Eso quiere decir que sin algún punto de x en a,
va a ser de salto infinito. No nos importa cuál. Y nos dice que nuestra función f con el dominio en f en reales tal que y es igual a f de x es continua en x igual a a. Y no es un infinitésimo en ese punto. Entonces nosotros podemos decir que f en a, por ejemplo, vale 2. Podemos afirmar eso. Y podemos asignarle, y podemos decir también que la función de g en a no existe. O que el límite de x tendiendo a de g de x es infinito. Por lo tanto, podemos ir evaluando esos casos. El a, si bien ya nos dan la respuesta, vamos a demostrar porque el resto no son verdaderas. Si yo hago límite de x tendiendo a de g de x sobre f de x. Yo había dicho que f evaluada en a nos va a dar un valor que no es asíntota, que no es un infinitésimo, que no es una indeterminación tampoco. Entonces, esto va a tender a una constante. Y este, que es una asíntota, va a tender al infinito. Entonces, esto tiene sentido que se mantenga al infinito. Ahora, el b, que es el inverso de este. Si es el inverso, obviamente, si yo hago límite de x tendiendo a de f de x sobre g de x, este que tendía al infinito y este que tendía a un k, este va a ser 0, porque este es demasiado grande, se va muy para arriba. Después, el otro caso, que nos dice límite de x tendiendo a de g de x por f de x igual a infinito, está bien porque si yo multiplico un número y lo llevo hasta este es infinito, y este es una constante, entonces el resultado de eso va a ser infinito. Ahora, límite de g de x de f de x igual a infinito. Si yo utilizo este valor como verdadero, si yo utilizo este valor, sí es verdadero, pero es falso si yo le agrego un menos. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi límite de x tendiendo a de g de x evaluado a la f de x, si yo sé que este por sí solo es infinito, si este es un menos, entonces lo va a dar vuelta. Va a hacer que sea límite de x tendiendo a de 1 sobre g de x, todo eso evaluado a la f de x. A la f de x negada, obviamente, porque no es un menos en ese momento, sino que es un menos ahora. Y esto ahí sí se convierte en 0. Y por lo tanto, es la única que es falsa. Bueno, siguiendo con el punto 4, que dice el valor de a real para que la curva de x cuadrado menos 3xy menos y cuadrado es igual a 21 tenga tangente vertical en un punto de abscisa x igual a menos 2. La idea es, si yo tengo una curva, la recta tangente por lo general pasa por un punto, o sea, choca suavemente con ese punto. La idea de la recta tangente es que sea junto a un punto en específico con el cual se va hasta el infinito. Es directamente un palo sobre el eje de ordenadas. Entonces, nuestra función ax cuadrado menos 3xy menos y cuadrado igual a 21. Esto lo tendríamos que derivar directamente. Nos va a quedar 2ax menos 3xy' menos 3y menos 2y por y' es igual a 21. Es igual a 0, perdón. Porque esto al derivarlo nos va a quedar 0. Entonces, separamos y' de menos 3x menos 2y
Vamos a pasar las que no son de parte de y', nos va a quedar menos 2ax más 3y. Bueno, y' es igual a menos 2ax más 3y sobre menos 3x menos 2y. Esta función de acá nos tiene que quedar 0. Nos tiene que evaluar en 0. Entonces, menos 3x menos 2y tiene que ser igual a 0. Como nosotros tenemos el punto abscisa que en x igual a menos 2, entonces directamente vamos a despejar y para que tener solamente x en nuestra función original. Entonces nos va a quedar menos 2y es igual a 3x, y igual a menos 3 medios de x. Bueno, y ya para hacerlo un poco más rápido, si nosotros vamos a evaluar con x igual a menos 2, entonces nos va a quedar menos 3 medios por menos 2. Los dos se van a simplificar y nos va a quedar menos 3 por menos 1 nos va a quedar 3. Bien, entonces vamos a evaluar nuestra función original. A de x cuadrado, a de menos 2 al cuadrado, menos 3 por menos 2 por 3, menos 3 al cuadrado. Tiene que ser igual a 21. Entonces, 4a menos 3 por menos 2 nos va a quedar más 6, por 3 nos va a quedar 18. Menos 9, esto va a ser igual a 21. Entonces 4a va a ser 18 menos 9 nos va a quedar 9, 21 menos 9 nos va a quedar 12, y esto a nos va a quedar 3. Y ya está, eso es todo. No, era lo único que nos pedía el problema. Bueno, continuamos con un recipiente con 10 litros de agua comienza a gotear en el instante t igual a 0. El volumen V de agua en el recipiente de t segundos más tarde está dado por V de t igual a 10 de 1 menos t sobre 100 elevado al cuadrado con 0 hasta 100. Entonces la función inversa en este contexto de problema es, bueno, primero que nada nuestro dominio, nuestra función va a estar puesta de 0 hasta 100, de 0 a 10. Tal que v de t sea igual a 10 de 1 menos t sobre 100 al cuadrado. Y esa es nuestra función. Bueno, la función inversa, entonces lo que nosotros vamos a hacer es 10 de 1 menos t sobre 100 al cuadrado. V sobre 10 igual a 1 menos t sobre 100 al cuadrado. Entonces nos va a quedar raíz de v sobre 10 igual a 1 menos t sobre 100. Entonces nos va a quedar v sobre 10 menos 1 igual a menos t sobre 100. Después este menos y el 100 lo vamos a pasar. Nos va a quedar menos 100 raíz de v sobre 10 menos 1 igual a t. Y esto lo vamos a tener que dar vuelta. Entonces nos va a quedar 100 de 1 menos raíz de v sobre 10. Y si quieren se puede multiplicar esto y directamente nos va a quedar 100 menos 100 v sobre 10 igual a t. Y nuestra función inversa va a ser b elevado a la menos 1 de 0 a 10 de 0 a 100, tal que t en v es igual a 100 menos 100 de v sobre 10. Y acá tengo entendido que la respuesta es ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Bueno, porque si yo vengo, este ya está mal por el dominio,
que perfectamente podría ser si no fuera porque acá el dominio está mal puesto, que es 10, 0, 0 a 100, tal que t de v es igual a 100 menos 100, raíz de b sobre 10. Este podría ser perfectamente, esto no hace falta que sea b a la menos 1, pero el problema es que el dominio está mal puesto. Después, este 0 a 10 a 0 a 100 de b elevado a la menos 1 de t, esto está mal porque tiene t, cuando la variable independiente en este caso va a ser v, no t, y luego t de 0 a 100, tal que 0 a 10, tal que t es igual a 100 de 1 menos v sobre 10, está mal porque no está respetando, aparte t no es una función, sino que es una variable. Así que por conclusión la respuesta es ninguna de las anteriores. Bueno, acá voy a tratar de explicar en realidad por qué es la opción B y no ninguna de estas anteriores. Lo primero que hay que tratar de razonar es, ok, el A y el B lo que nos dicen es, el polinomio de Taylor de orden 6 y su derivada en 5 de A vale esto. El C lo que nos dice es que la función, la quinta derivada de la función original es equivalente al polinomio de esto sobre 5 factorial, y el B lo que nos dice es, ok, el polinomio de Taylor de orden 6 con su derivada en 5 en A es igual a la función sin quinta derivada con A. Y nos dice después la otra opción, ninguna de las anteriores. A ver, si nosotros tomamos un caso muy borde, y nosotros vamos a hablar directamente de un caso bastante particular como x a la sexta, y esto lo vamos a llamar como f de x. Y vamos a asumir que nuestro a va a ser igual a 1. Realmente no, nuestra x va a ser igual a 1, realmente no nos importa. El caso es, si yo empiezo a hacer las derivaciones, la primera derivada nos va a quedar 6x, la segunda derivada nos va a quedar 6x quinta, perdón, nos va a quedar 30x cuarta, la tercera derivada nos va a quedar 120x cubo, la cuarta derivada nos va a quedar 360x cuadrada, la quinta derivada nos va a quedar 720x y la sexta derivada nos va a quedar 720. Y nuestro polinomio de Taylor lo que nos decía es, ok, tu función original, tu p de x, es tu función evaluada en x más tu f' de x de x menos a más f2 sobre 2 factorial de x menos a al cuadrado y así. Más f3, de x, que no me olvide de esto, de x menos a elevado al cubo sobre 3 factorial. Y así tenemos que continuar. Entonces, nuestro polinomio de x va a ser igual. En este caso, va a ser, si nosotros lo evaluamos en 1, va a ser 1 más 6 de x menos 1 más 30 sobre 2 factorial sobre 2 de x menos 1 al cuadrado más 120 sobre 3 factorial de x menos 1 al cubo más 360 sobre 4 factorial de x menos 1 a la cuarta más 720 sobre 5 factorial de x menos 1 a la quinta más 720 sobre 6 factorial de x menos 1 elevado a la sexta. Y la siguiente obviamente ya va a ser 0 porque ya no llegamos a hacer más derivadas. ¿Qué es lo que pasa? A medida que yo voy a ir haciendo las derivadas del polinomio, el primer miembro que va a morir va a ser este. Después el siguiente va a ser este. El siguiente, el siguiente, el siguiente. ¿Y qué es lo que va a pasar?
Si yo hago p derivado en x, nos va a quedar 0 más 6 más 30 por 2 sobre 2 factorial, sobre 2 factorial que es lo mismo que 2, de x menos 1, más 120 por 2 sobre 3 factorial, que es lo mismo que decir 6, de x menos 1 al cuadrado, más 360 por 2 sobre 4 factorial, que es 24, de x menos 1 al cubo, más 720 de 5 factorial, que es 120, eh, por 5. Perdón, este no era 3, este era 4 por 4. Y este es por 3. Este era por 3. De x menos 1 elevado a la cuarta, más 720 por 6 sobre 6 factorial, que es 720. De x menos 1 elevado a la quinta. No nos importa mucho estos casos, porque acá en realidad lo que nos dice es, ok, mi función de p de 5 de 6 es igual a f de 5 en a. Entonces, si yo hago hasta la quinta derivada, acá yo ya hice la primera. Entonces, si yo hago un par de 4 derivadas más, este va a morir, este va a morir, este va a morir y este va a morir. Entonces ahí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 derivadas y nos va a quedar esto de acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, este miembro nos va a quedar 720 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y esto nos va a quedar sobre 120. Y este miembro de acá ya no tiene validez, no tiene más datos que aportarnos. Entonces, 720 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Si esto yo lo hago, esto es lo mismo que decir 5 factorial. Y este también es 5 factorial. O lo mismo que decir que 5 factorial es lo mismo que 120. Entonces yo esto puedo anular todo esto y nos va a quedar 720. Y por lo tanto, es cierto que si yo evalúo hasta la quinta derivada y la comparo con la quinta posición de este, me va a dar eso. Me va a dar 720. Así que por eso esta opción es verdadera. Bueno, en este problema, sea la función m del dominio de m en real es tal que m de x sea igual a e elevado a 1 sobre 3 menos x, a x más b entre 1 a 3 y x cuadrado más 4x menos 5 sobre 2x cuadrado menos 6x más 4 con x mayor a 1, nos pide determinar los valores de a y b que hacen que m sea continua en R. Bueno, primero, sabemos que m de 1 va a ser a de 1 más b. Y sabemos que m de 3 es igual a 3a más b. Entonces hay que jugar mucho con eso. En primera instancia, vamos a jugar directamente con el 1, que nuestro límite de x tendiendo a 1 por izquierda de g de x tiene que ser igual a g de 1. Entonces, en realidad es x tendiendo. Bueno, está raro este problema porque te dice x mayor a 1 cuando tendría que ser x menor a 1, porque no tiene sentido que este venga por la derecha y este venga por la derecha también. Bueno, vamos a considerar que este es menor, que de todas formas no nos modifica porque la función está cortada por esto. Bueno, entonces, nuestro límite
de x tendiendo a 1 por izquierda de x cuadrado menos 4x menos 5 sobre 2x cuadrado menos 6x más 4. Bueno, hay que encontrar algo con lo que podamos decir, bueno, podemos recortar. A ver, si yo evalúo esta función en 1, x cuadrado, esto nos va a quedar 1, menos 4, menos 5, esto va a tender a una constante, va a ser un k. Este 2x cuadrado menos 6x, este va a tender a 0. Entonces, esto nos va a dar infinito y no es la continuidad que nosotros estamos buscando. Lo que podemos hacer es, bueno, primero lo podemos separar por factor común, teniendo en cuenta el 2. Nos va a quedar x cuadrado menos 4x menos 5 sobre 2x cuadrado menos 6, perdón, menos 3x más 2. Bueno, este de acá, este x cuadrado de 3x y esto, nosotros sabemos que esto, si yo lo sigo evaluando, va a tender a 0. Entonces podemos hacer esto. Vamos a hacer Ruffini y dividir el caso. Nos va a quedar 1 menos 3 y 2. Entonces, si yo evalúo en 1, esto va a ser 1, 1, menos 2, 0. Y entonces nos va a quedar límite de x tendiendo a 1 por izquierda de x cuadrado menos 4x menos 5 sobre 2 de x menos 2, x menos 1. Y ahí ya lo tenemos factorizado. Ahora, esto va a seguir tendiendo a 0. Tenemos que encontrar algo acá con lo que lo pueda reemplazar. Lógicamente con 1 no va a ser el caso porque no estaría funcionando el hecho de que acá no esté dando 0 tampoco. Entonces sí o sí hay que probar con 2. Entonces vamos a hacer la prueba. Nosotros tenemos 1, menos 4 y menos 5. Vamos a hacer la prueba con 2. 1, 2, nos va a quedar menos 2. Y menos 2 por 2 nos va a quedar menos 4. Bueno, no está funcionando el 2. Vamos a probar con el inverso. Vamos a probar con menos 2. Entonces bajamos 1, menos 2, menos 4, menos 2, nos va a quedar menos 6. No está funcionando esto. ¿Por qué no funciona? ¿Copié mal? Ok, en realidad copié mal yo el ejercicio. Yo copié mal el ejercicio porque era 4 positivo, no era menos 4, era 4 positivo acá. Ahí va. Listo, sepan disculpar. Ahora esto va a ser distinto. Este va a tender a 0 también. Este va a tender a 0 también, va a ser indeterminado. No va a ser 0, no va a ser infinito. Va a ser indeterminado. Entonces, vamos a tener 1, 4 y menos 5. Si yo lo evalúo en 1, esto va a ser 1, 1, 5, 5, 0. Ahí está, listo. Arreglado. Bien. Entonces ahora yo esto, bueno, este sigue tendiendo a 0, este sigue tendiendo a 0. Ahora sí, límite de x tendiendo a 1 por izquierda de x menos 1, x más 5, sobre 2 de x menos 2 de x menos 1. Y listo. Esto lo simplifico de esta forma. Y ahora yo puedo evaluar directamente. 1 más 5 nos va a quedar 6. Este va a quedar 1 menos 2, nos va a quedar menos 1, nos va a quedar menos 2. Entonces nos va a quedar 6 sobre menos 2. Esto va a ser menos 3. Por lo tanto, a más b tiene que ser igual a menos 3. Con x igual a menos 1, ¿no? X igual a 1. Bien. Y luego,
vamos a ir directamente a esta parte de acá. E elevado a la 1 sobre 3 menos x. Bueno, si yo evalúo e de 1, 3 menos x, o era x menos 3, no, x menos, está bien. Si yo evalúo límite de x tendiendo a 3, bueno, y es más, podría aprovechar esto. Como yo sé que a más b es igual a menos 3, entonces yo puedo decir que a es igual a menos 3 menos b. También. Y ahí ya tengo un pequeño despeje. Por la derecha, límite de x tendiendo a 3 por derecha es igual de e de 1 elevado a la 3 menos x, tiene que ser igual a, menos 3. De hecho, ya podríamos hacer esto directamente. Como nosotros sabemos que vale esto, entonces también podríamos aprovechar esta oportunidad acá que nosotros tenemos, que a es igual a menos 3 menos b. Entonces, nuestro m de 3, por el momento, va a ser menos 3 menos b, en a, ¿no? 3 de menos 3 menos b, más b. Entonces, nuestro m de 3 es igual a menos 9 menos 3b más b. Y nuestro m de 3 por consecuente va a ser menos 9 menos 2b. Bueno, lo voy a dejar ahí. Tiene que ser igual a menos 9 menos 2b. Menos 9 menos 2b. Entonces, ¿qué es lo que se puede aplicar en este caso? Como este va a tender a 0, esto va a tender a 0 siempre, porque 3 viene por derecha, esto va a tender a 0. No es que esto va a tender a 0 específicamente, sino que todo esto va a tender a 0. ¿Por qué va a tender a 0? Bueno, como bien había dicho antes, si x es más grande que 3, cuando yo le hago la resta, esto va a quedar menos infinito. Entonces esto va a tender a menos infinito, porque 1 sobre 0 negativo va a ser menos infinito. Entonces, esto va a tender a 1 sobre e. Y eso va a ser elevado al infinito. Y esto nos va a quedar en 0. Entonces, 0 va a ser igual a menos 9 menos 2b. Y este menos 9 yo lo voy a pasar al otro lado. Me va a quedar 9 es igual a menos 2b. Y nos va a quedar menos 9 medios es igual a b. Y listo. Ahora sería reemplazar acá en a. A es igual a menos 3 menos 9 medios. Por lo tanto, a es igual a menos 6 medios más 9 medios. Y a va a ser igual a 3 medios. Y por conclusión, este tiene que quedar en 0. Entonces, si eso queda en 0, que es lo normal, porque si b vale menos 9 medios, entonces 3 por 3 medios nos va a quedar 9 medios. Menos 9 medios nos va a quedar 0. Y luego este, con m de 1, nos tiene que quedar 3 medios menos 9 medios y nos tiene que quedar menos 3, que es efectivamente lo que nos queda acá. Por lo tanto, nuestras opciones correctas son a es igual a 3 medios y b es igual a menos 9 medios. Bueno, ok. A ver, este problema nos dice, sea g derivable positiva y biyectiva en R, h derivable en R, tal que tiene por recta tangente y igual a menos 2x más 7 en x igual a 3. Nuestro h derivado en 3 va a ser igual a menos 2 y nuestro h evaluado en 3 va a ser igual a 1. ¿Cómo yo sé estas cosas? Bueno, primero por la recta tangente, que ya nos dice cuál es la pendiente, y después evaluarla en 3. Menos 2 por 3 nos va a quedar menos 6, más 7 nos va a quedar 1. Y nos dice hx es igual a g de x elevado a x cuadrado. Entonces nuestro h de 3, que nosotros ya sabemos que esto es 1, va a ser igual a nuestro g
de 3 al cuadrado. Entonces 1 sobre, va a ser igual a g de 3 elevado a la novena. La raíz de 9, perdón, la raíz novena de 1 va a ser igual a g de 3. Y esto va a ser igual a 1. Así que sorpresivamente no hay cambios. Ahora, para poder despejar esto, para poder obtener la pendiente y los datos que nos llegase a pedir, lo que nosotros vamos a tener que aplicar es logaritmo sí o sí. Entonces, logaritmo de h de x es igual a x cuadrado de logaritmo de g de x. Así ya directamente ya lo bajamos. Yo me estoy salteando el proceso nomás. Bueno, y aplicamos derivada. 1 sobre h de x por h' de x es igual a 2x de logaritmo de g de x más x cuadrado sobre g de x por g' de x. Bueno, y todo esto después ahora lo voy a tener que juntar con h' en x, que esto va a estar todo junto de 2x del logaritmo de g de x más x cuadrado de g' en x sobre gx. Y voy a pasarme ahora a la función original, porque h de x representa a mi función original, que h de x es este de acá. G de x cuadrado. Que de todas formas, cuando yo lo evalúe en 3, esto va a quedar con 1, entonces es como medio indistinto. Bueno, evalúo. H evaluado en 3 de 2 por 3 por logaritmo de g de 3 más 3 cuadrado por g' de 3 sobre g de 3 por, y como esto ya sé que me va a dar 1, porque ya lo calculamos anteriormente, que era todo esto, que estaba acá, entonces no voy a gastarme tiempo perdiendo en eso. Entonces, nuestra h' en 3, 6 por g de 3 que vale 1, esto va a ser 0, más 9 por g' en 3 sobre 1, y esto va a ser por 1. Bueno, nuestro h' en 3 nos queda menos 2. Nuestro h' en 3 nos queda menos 2. Entonces, menos 2 va a ser igual a 9 de g' evaluado en 3. Entonces nos va a quedar menos 2 novenos igual a g' en 3. Bueno, bueno, y ahora podemos obtener varios datos con esto. Podemos obtener que la normal es igual a 9 medios, porque lo damos vuelta nomás. Lo damos vuelta y lo negamos. O también la inversa, que la inversa de esta es menos 9 medios, ya que es directamente solamente dar la vuelta. Entonces, nuestro g, sí, nuestro g de menos 1 derivado en 1, porque tenemos que considerar que estamos cambiando la posición. O sea, nosotros sabemos que nuestra función original, en nuestra función original es el punto 3,1. En la inversa es el 1,3. Entonces hay que considerarlo de esa manera. Bien. En nuestra inversa va a ser menos 9 medios. Nuestra normal, en este caso, va a ser 9 medios. Y creo que pedía eso nomás. A ver qué era lo que pedía. Ya biyectiva
tiene por recta tangente y igual a menos 2x más 7 en x igual a 3, además hx es igual a esta. Entonces, no me dice. Ah, bueno, pero nos pedía exactamente eso. Nos pedía esto de acá, menos 9 medio, nos pedía la inversa. Entonces, listo. G elevado a la menos 1, derivado, nos queda menos 9 medios. Perfecto. Es eso.